Muy bien. Ahora vamos a escuchar a el profesor Igor Rodríguez Iglesias de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos presentará la lógica de inferiorización de las variedades lingüísticas no dominantes, la relación colonial Castilla-Andalucía como origen del racismo lingüístico. Tiene la palabra, Igor. Bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Gracias por la invitación. Yo voy a hablar precisamente de algo que está parte, por si hay alguien que está interesado en todas estas cuestiones, en un libro que se publica estos días, un libro de mi autoría que se publica estos días y que precisamente se llama así, La lógica de inferiorización de las variedades lingüísticas no dominantes. Bueno, aquí en concreto voy a hablar, como indica el título de esta mesa, de discriminación lingüística. Voy a diferenciar discriminación como hecho explícito de ideología lingüística como hecho normalizado y entendido como un sistema de representaciones sociales socialmente compartido. Vamos a establecer esta diferenciación y posteriormente vamos a ir a las experiencias sufridas por las personas y los grupos sociales y culturales. Voy a particularizarlo en mi lugar de enunciación. Andalucía, por dos motivos. En primer lugar, aunque yo sea profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, yo soy andaluz. Es pues Andalucía mi lugar de enunciación. En segundo lugar, en la inferiorización que ha sufrido históricamente el pueblo andaluz está el origen de una ideología que se llevó a cabo a escala mundial posteriormente. Es importante, por tanto, ir a la historia para conocer el porqué de las cosas. Asimismo, vamos a establecer una diferenciación entre los conceptos tradicionales y ortodoxos al interior de las ciencias lingüísticas y el sistema escolar, conceptos que circulan socialmente muy extendidos, pues, y la necesidad de descolonizar los saberes con conceptos que no queremos denominar heterodoxos, frente a los ortodoxos, sino justos socialmente. Al fin y al cabo, una ciencia, y estamos en el ámbito de las ciencias humanas, debe ser responsable. Quiere decir esto que debe tener la continua precaución de velar por no cometer lo que el antropólogo colombiano Arturo Escobar llama exceso ontológico, o lo que es lo mismo, no ser racista. En definitiva, vamos a ir pelando esta cebolla, quitándole sus capas secas, identificando en estas capas ese racismo lingüístico constituido históricamente con consecuencias de subalternidad para muchos pueblos de la humanidad, y finalmente nos quedaremos con la parte de la cebolla que dé cuenta de la realidad como tal, sin jerarquizar grupos humanos. Yo voy a proyectar, si se me permite, un momentito una película, no una película entera, un fragmento de una película de animación, de dibujos animados, que se llama Toy Story 3. Esta película es un ejemplo de racismo, al menos un fragmento. No es la única película que se puede analizar en estos términos. Hay un compañero sociolingüista y amigo que es profesor en la Universidad de Maryland que se llama José Magro y que tiene un estudio similar sobre otra película norteamericana de animación que se llama Madagascar. Pero bueno, la que yo analizo es Toy Story 3. En esta película los juguetes de Andy, que es así como se llama el protagonista, son donados por a una guardería cuando ingresa en la universidad. Estos juguetes, no sé cómo se dice en México guardería, como eso va cambiando también de país a país, en estos juguetes que toman vida en ausencia de personas, guardería en la etapa preescolar. Estos juguetes que toman vida en ausencia de personas entran en contacto allí con los juguetes de la guardería. Estos juguetes conforman un clan, los que están en la guardería, los juguetes oriundos de allí, ¿no? Podemos decir, una especie de mafia en torno a un juguete que se ha erigido en el capo de esa mafia imponiendo su particular ley. Los juguetes de Andy no pasan por el aro y son desterrados. Los juguetes mafiosos modifican el mecanismo electrónico de uno de los juguetes de Andy, que se llama Buzz Lightyear, que es un astronauta o cosmonauta espacial, y acaba comportándose como un verdadero guardián del espacio estelar. Sus amigos, los juguetes de Andy, quieren que Buzz Lightyear vuelva a ser el juguete amable, amigo de sus amigos, como cuando vivían en la casa de Andy. Como no lo pueden convencer porque tiene el mecanismo modificado o trucado, lo resetean. Y es a partir de ese momento de la película cuando se producen los hechos que aquí vamos a analizar tras ver un breve fragmento.
la película es en inglés, ¿no? En la versión original, la versión anglosajona, Booth pasa de ser un anglosajón norteamericano, lingüística y culturalmente, pasa de ser, como digo, un norteamericano lingüística y culturalmente, un anglosajón, a un latino. El juguete, esto es la película original, la película en Estados Unidos. El juguete comienza a hablar en español. El resto de juguetes piden que se le arregle. Los gestos estereotipados de ese juguete ahora, como latino, son una mezcla de flamenco, andaluz, de tango argentino, sugieren, ¿no? Lo sugieren. Algo de, quizá de salsa cubana, no sé. Un mundo, el Spanish, que desde la perspectiva anglosajona es el mismo mundo y supone es su otredad. El latino es su inmigrante, su criado, su mano de obra barata. El estereotipo de Latin Lover en esos dibujos, si se ven más allá del fragmento que voy a proyectar, está claro. Pero debe ser advertido que con independencia del estereotipo, es lo latino como identificación por parte del grupo anglosajón lo que se construye como algo averiado, raro o extraño. Como hay algo que arreglar, Booth no puede ser latino. Lo normal, según denotan las escenas de esta película, es ser anglosajón. Cuando Booth vuelve a ser el Booth de siempre, es decir, vuelve de latino a anglosajón, en otra de las escenas más adelante, esto sucede porque le ha caído un televisor en la cabeza y el golpe provoca que deje de comportarse como un Booth latino y sea de nuevo sencillamente Booth. Es decir, el Booth blanco anglosajón norteamericano. Sus amigos lo reciben con alegría. Has vuelto. ¿De dónde? Del infinito y más allá. Vivimos en el infinito y más allá. Responde haciendo un juego de palabras entre una de sus frases recurrentes como juguete astronauta y estar en el más allá que supone, según se deduce, ser Spanish, hablar Spanish, hacer cosas de latino. Antes de profundizar en el análisis, vamos a ver la versión del doblaje que se hizo en España. El problema, me están indicando que si guardería en México también, pero también el periodo escolarizado que se inicia a los 3 años. Vale, bueno, pues más o menos coincide con esa etapa escolar que se había entendido bien. Como digo, antes de profundizar en el análisis, veamos ahora la versión del doblaje que se hizo en España. El problema es que el máximo estereotipo, esto hay que advertirlo antes, el máximo estereotipo denotado es de el hombre que mueve los brazos con gestos flamencos, amén de otros gestos citados. En el Estado español el flamenco es andaluz. Nace y vive en Andalucía. Cualquier persona en España identifica estos gestos estereotipados con los andaluces. No podía, por tanto, ser doblado con acento gallego, con acento catalán o con acento de Madrid. El doblaje de todos los personajes, incluyendo a Buzz Lightyear, hasta el momento en que es reseteado por sus amigos, se hace en la variedad lingüística castellana, de Castilla. Buzz, cuando es reseteado y comienza a comportarse como un latino en la versión original, en la versión española comienza a hablar como un andaluz. Sus amigos piden que se le arregle. El andaluz, como el Spanish, en la versión anglosajona, se presenta como averiado. Y si ustedes me permiten, a ver si yo no pierdo mucho tiempo con esto, porque tampoco tenemos mucho tiempo, pues yo proyecto esto aquí, compartir sonido. Y si no se escucha, pues ustedes me lo dicen. A ver si esto se escucha y se ve. A ver, presentación. Un momentito. ¡Rápido! Hay que cambiar el interruptor. ¡Soltadme, secuaces de Hurg! El Tribunal Galáctico no tendrá piedad con vosotros. No funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Y el manual? Aquí está, os lo leo. Hay un agujero pequeño debajo. Lo veo. Para resetear su bus, inserte la punta de un clip. Rex, usa tus uñas. ¿Y ahora qué? No pulsar el botón más de 5 segundos. ¡No es culpa mía! Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. ¿Qué es lo que has hecho? Yo lo que me habéis dicho. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Amigos, somos amigos. Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial? Dejadlo como estaba. ¿Y cómo lo hacemos? Yo qué sé, no vienen las instrucciones.
No tenemos tiempo. Ven conmigo, Bus. ¿Mi nave? ¿La encontraste? ¡Excelente! Bueno, pues este es el dejar de compartir. Aquí. Bueno, este es el breve fragmento al que me refería. Las escenas siguen en la misma línea hasta que le cae el televisor en la cabeza y vuelve del más allá, es decir, de estar averiado. Esta representación de legitimidad frente a ilegitimidad es una reproducción estructural del racismo, en este caso con la lengua y el origen como marcador, como índice, en los términos de Michael Silverstein. ¿Qué es el racismo? En primer lugar, diremos qué no es. No es un prejuicio de una persona que tiene una opinión equivocada. Eso no tendría repercusiones sobre la vida en general de esa persona, de la persona sobre la que se ejerce el prejuicio. El racismo es estructural y afecta a varios órdenes de la vida de una persona, o peor aún, a todos los órdenes. Frantz Fanon, intelectual decolonial caribeño, reinterpretado por otro intelectual caribeño, Ramón Grosfogel, dice que el racismo es una lógica de inferiorización de un grupo que se autosuperioriza, se erige en superior e inferioriza a otros grupos a partir de diferentes marcadores: color de piel, origen geográfico, lengua, espiritualidad, religión, sexo, identidad de género, etc. Añadamos las aportaciones de los feminismos negros norteamericanos con conceptos como el de interseccionalidad. Las opresiones están imbricadas, así que todas estas opresiones no funcionan de manera desconectadas las unas de las otras, sino que funcionan de manera enredada, imbricada. Se trata de una multiplicidad de opresiones. Tanto estos feminismos norteamericanos como con Kimberly Crenshaw, Angela Davis, Audre Lorde, entre otras, como Fanon, describen esa lógica de inferiorización como dos caras de la misma moneda. De un lado, los condenados de la tierra, de otro, los privilegiados. El privilegio se constituye en el momento clave aquí, en el término clave aquí. La sociolingüística norteamericana de William Labov tomó el término prestigio de Max Weber, el sociólogo alemán de principios del siglo XX, que escribió sobre la estratificación social alemana de su época, en crítica al concepto de clase social de otro alemán, Karl Marx, cuya dicotomía clase dominante de clase dominada no satisfizo a Weber, cuyos alcances son diferentes a los marxistas. Para Weber, con independencia del poder adquisitivo, hay un elemento fundamental en las relaciones de poder social, el honor social, que él no problematiza y que parece ser presentado como natural y consustancial a la burguesía. A diferencia de Marx, no se critica el privilegio y cómo se construye este. La sociolingüística variacionista norteamericana asume toda esta teoría de la estratificación social weberiana y su término prestigio. Desde la década de 1960 en adelante, los estudios lingüísticos asumieron esa idea weberiana, haciendo corresponder ese supuesto honor social con la clase privilegiada y dominante, que en el teorizar acrítico de los estudios filológicos será presentada como clase alta, frente a la que allí llaman clase baja. Las repercusiones de llamar a los grupos sociales clase alta, clase baja, frente a clase privilegiada, clase no privilegiada, son muy diferentes. Sobre la mesa tenemos dos términos analíticos: el que se ha constituido en el término clásico, prestigio, y otro que hemos hecho derivar del teorizar de los feminismos negros norteamericanos a partir de su práctica experiencial: privilegio, prestigio frente a privilegio. Prestigio naturaliza, normaliza, esencializa, presenta como inherente a los grupos características de superioridad. Privilegio, por el contrario, nos informa de cómo esa asociación es construida y por tanto arbitraria. Hemos dicho que, he dicho yo, que un grupo se presenta a sí mismo como superior e inferioriza a otro. Y entonces la pregunta es: ¿cómo se consigue esto? A través de la hegemonía de la que nos habla Gramsci. Hacer pasar el interés particular del grupo por un interés general, controlando los medios de producción y circulación de los discursos, las editoriales, el sistema educativo, incluyendo la universidad, los medios de comunicación. Un ejemplo lo tenemos en el propio sistema educativo con relación a la lengua y la sociedad. Se ideologiza a la población general, matriculada en la enseñanza obligatoria, en términos de, esto después se continúa en las siguientes etapas superiores, en términos de clase alta, clase media, clase baja, sin problematizar prácticamente esto. A veces no se problematiza nada. Se toman como categorías unívocas e inherentes
e inherentemente descriptiva de la realidad social sin mayor causalidad. El correlato lingüístico es nivel culto, nivel medio, nivel vulgar. Los y las adolescentes interiorizan a través de estas enseñanzas que hay léxico, pronunciaciones, modos de construir textos y presentarlos, etcétera, que son inherentemente cultos o inherentemente vulgares. Y se les inculca que todo lo que entra dentro del cajón del nivel culto es prestigioso frente al resto. Ya no solo es que una clase social tenga prestigio, honor social en su teorizarse de sí mismo, su léxico, pronunciaciones, construcciones morfológicas, sintácticas, textuales, estilísticas, etcétera, son prestigiosas. Ya no es que todo esto sea el modo de ser y estar lingüísticamente en el mundo de un grupo social del que se dice que es prestigioso, sino que todos esos elementos como la pronunciación, el léxico, lo son de por sí. El borrado ideológico es claro. Borrado ideológico en los términos de Susan Gold y Judith Irving, cuando nos informan de cómo es el proceso de conformación de las ideologías, describiendo la iconización, la recursividad fractal y lo que ellas llaman la eliminación o el borrado ideológico. Esta clasificación humana es una de las bases del racismo lingüístico, que no solo opera como una aporofobia lingüística, es decir, como un modo de excluir y de desvalorizar a grupos sociales no privilegiados. No solo es una jerarquía social en términos de clase. Esta es una clasificación humana. La interseccionalidad de los feminismos negros norteamericanos, que he citado antes, nos informa de diversos modos en los que se manifiesta el racismo, que debe ser observado en dos escalas de diferente orden. De un lado, mundial o global, en cuanto es sistémico y es constituyente de las relaciones de poder social en el sistema mundo de la modernidad, constituyendo el sentido común imperante y, por tanto, los discursos sobre la otredad. Y de otro lado, local, porque sus marcadores varían de lugar a lugar en virtud de las experiencias sociohistóricas y de las realidades sociopolíticas explicitadas culturalmente, antropológicamente, en tales lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos o en América en general, el color de piel, que es el marcador imperante, en Irlanda del Norte la religión, en el Estado español la lengua. Esto no quiere decir que se manifiesten de manera exclusiva. En Estados Unidos veíamos cómo la construcción y representación racial hacía interseccionar, mezclaba origen geográfico, cultura, antropológicamente hablando, y lengua, ¿no? En el caso de la película. Y en el caso de su doblaje, en España se hace lo mismo. ¿Con cualquier origen, cultura o lengua? No. Bueno, consideremos de nuevo los términos prestigio y privilegio, el primero como análisis 1 y el segundo como análisis 2. Si analizamos la realidad en términos a partir del término prestigio, el planteamiento y sus resultados serán estos, lo siguiente. Esto con el término prestigio en la mano, como cristal con el que mirar la realidad, ¿no? Como ilustra Toy Story 3, el inglés en Estados Unidos es prestigioso y el español no. Por lo tanto, al carecer de prestigio, el español será una variedad baja de uso restringido. En España, la variedad prestigiosa es la castellana y la andaluza no. Incluso se dirá y se enseñará otra falacia que refuerza este modo de pensar la realidad lingüística y, por tanto, la relación entre los grupos humanos. La variedad castellana es la estándar. Ninguna variedad lingüística es estándar. Una variedad se puede estandarizar, pero nunca lingüísticamente. Se estandariza algo material, en este caso una representación grafemática, es decir, las letras, que son dibujitos y por tanto son trazos, y por tanto una ortografía que no es el orden de lo lingüístico, sino de representación de lo lingüístico. Es decir, es una foto de una variedad lingüística. Así no se puede decir que una variedad es más fiel a la escritura y que otras no lo son. Es absurdo y perverso. Absurdo porque si yo hago una foto de mí, será la foto la que es fiel a mí, no yo a la foto. Y perverso al decir que la foto es el modelo y que yo soy el estándar porque me parezco a mi propia foto y el resto de todos ustedes que están aquí, no. El lingüista Ralph Penny dice que en ausencia de escritura no se puede hablar de estandarización. En términos similares se expresan James Milroy y Leslie Milroy. Lo que se estandarizan son los trazos o dibujos que llamamos letras para siempre ser reproducidas en su producción y lectura del mismo modo, es decir, para no ser confundidas y por tanto poder ser escritas y leídas. Esto, el análisis y la crítica que le hacemos
con el término prestigio. Ahora vamos a hacer con el término privilegio lo mismo. Vamos a aplicar el término privilegio. Este segundo tipo de análisis sustituye prestigio por privilegio y de este modo la explicación dirá: el inglés se privilegia frente al español, al igual que al ser humano anglosajón frente al ser humano latino, negro, nativoamericano, de Europa del Este, de lo que sea. El resultado es totalmente diferente. En el caso de España, esta explicación de tipo 2, con privilegio, dirá: el castellano se privilegia frente al andaluz. El privilegio tiene como contrapunto la desvalorización de lo que Pierre Bourdieu llamará capitales simbólicos, es decir, de todos los elementos constitutivos de los grupos que son considerados capitales en el teorizar de este sociólogo francés en cuanto adquieren un valor determinado, positivo. La persona y su grupo adquieren ganancia o privilegio social, o negativo. La persona y su grupo son desvalorizadas, deslegitimadas y descapitalizadas. Más atrás hemos establecido una diferenciación fundamental en lo que indica el título de esta mesa. Un nivel 1 de carácter individual, el mero prejuicio en la cabeza de alguien, y un nivel 2 de carácter sistémico intergrupal, las ideologías lingüísticas, sociales, culturales y ontológicas constitutivas y constituidas del racismo estructural que llamamos sencillamente racismo. Hemos de volver a la voz del sociolingüista norteamericano que promovió el término prestigio, de un psicólogo de la década de 1960, especialista en bilingüismo, Wallace Lambert, toma el término estereotipos y prejuicios, y es precisamente en la psicología donde va a encontrar dos términos que junto a estos van a servir a los lingüistas para explicar de manera muy parcial la realidad, interpretándola solo en el citado nivel 1, el de las creencias y actitudes. La psicología, como reconoce el propio Labov, fue la ciencia social que más influyó en los lingüistas del siglo XX. Es por todo esto que otro fundador de la sociolingüística, en esa misma fecha, 1967 en concreto, expresara lo siguiente. Me refiero a Adil Himes. El lingüista necesita al sociólogo. El nivel 2, el de las ideologías lingüísticas, apunta a esto. Las herramientas de análisis que se incorporan desde la antropología, sociología o ciencias políticas van a permitir dilucidar respecto de lo meramente personal e interpersonal, lo sistémico e intergrupal, así como poner el acento sobre lo implícito y lo normalizado frente a lo explícito de un lado y lo anecdótico de otro. Frente a la creencia como concepto, que nunca informa sobre cómo se ha constituido tal creencia, el concepto de ideología lingüística que se desarrolla en la antropología lingüística norteamericana y la sociolingüística crítica, etnográfica, interaccional y situada, sí lo hace. O al menos deja la puerta abierta a hacerlo y desde luego nos habla de su carácter social y compartido y constituyente de las prácticas sociales. ¿Qué es una ideología lingüística? El precursor de la lingüística del texto y de los estudios críticos del discurso en Europa, Teun van Dijk, define ideología de este modo: representación sociocognitiva socialmente compartida que conduce las prácticas sociales de los grupos sociales. Una ideología lingüística informa de la representación sociocognitiva socialmente compartida sobre la lengua que conduce las prácticas sociales respecto de esa variedad lingüística y otros elementos imbricados, estableciendo una escala de legitimidades, deslegitimidades. Acabamos de poner a dialogar así a Van Dijk, a Michael Silverstein, a Kersten Wohler, a Pierre Bourdieu. Bueno, ¿cómo se ha constituido a escala mundial el racismo lingüístico como ideología lingüística? Voy a centrarme en Andalucía, pues la violencia lingüística, que es una violencia contra una cultura, contra las personas, contra su modo de ser y estar en el mundo lingüística y culturalmente, tiene un recorrido desde el presente, yendo hacia atrás, haciendo una arqueología del saber, como diría Foucault. Tiene un recorrido desde el presente hacia atrás que permite rastrear el origen de una violencia como ideología y práctica que se eleva a escala mundial a lo largo de la modernidad. Y bueno, voy a dar unas breves pinceladas a través de una serie de hitos, centrándome en 2-3 siglos desde nuestro presente hasta el siglo XVI, de manera muy breve, claro. Bueno, el siglo XXI ya lo hemos visto, si Buzz Lightyear es andaluz hay que arreglarlo. Producto del trabajo etnográfico sociolingüístico que realizo desde hace varios años, bueno, pues vengo
vengo recogiendo y analizando testimonios, ¿no?, de personas que han sido objeto de desvalorización y descapitalización por ser andaluzas. Voy a leer literalmente algunos de ellos, son breves fragmentos, ¿no? El teniente me arrestaba porque yo hablaba andaluz. Bueno, esto es un militar, ¿no?, que era arrestado porque hablaba andaluz y no le gustaba eso. No suele pasar, pero bueno, después yo he estado hablando con un cabo de instrucción del ejército actual que me ha confirmado que esto solía ser práctica habitual, sobre todo en el trato despectivo, no exactamente en el arresto, pero sí en el trato despectivo y humillante hasta hace unos años. Ahora quien forma era ese, y al decir de él no lo hacía. Bien. En el hotel donde yo trabajaba, otro caso, en el hotel donde yo trabajaba, un hotel en un sitio turístico de 4 estrellas, etcétera, donde yo trabajaba en Andalucía, mis jefes me obligaban a hablar como en Madrid, para no dar mala imagen. O sea, el andaluz como mala imagen. No me dejaron participar en un banco de alimentos en Galicia porque decían que sonaba a broma. No me contrataron el Instituto Cervantes de Italia para enseñar español a extranjeros porque hablaban andaluz y querían una variedad del centro-norte de España. Esta informante, por cierto, tenía un doctorado en enseñanza de español para extranjeros, pero era andaluza. Una profesora de la Universidad del País Vasco me dijo que cómo podía ser profesora de inglés con ese acento andaluz que tengo. En andaluz no locutes en el doblaje de cine y la publicidad. Esto dicho en los estudios de donde se graba la publicidad y el doblaje. Y a continuación, explicaciones en libros académicos. Cecear, fenómeno extendido en Andalucía, es de cultura baja, que es una característica lingüística de buena parte de Andalucía, legítima e históricamente explicable desde el punto de vista de la fonología histórica. Pero esto lo dice aquello de que es un fenómeno de cultura baja, que no lo es. El vicerrector de Agenda 2030 de la Universidad de Huelva, que es una universidad andaluza, cecea. O sea, y es del mismo pueblo que Juan Ramón Jiménez. Moguer. El ceseo, dice un diccionario de Cambridge, el ceseo es vulgar y hay que evitarlo. La variedad castellana es la estándar y la más cercana a la escritura. La foto de antes, ¿no? Pero esto lo dice Cambridge. Hay que evitar la pérdida de la consonante en el final de las palabras. Es propio de una escala social baja. Lo que estoy haciendo yo es propio de una escala social baja. Y esto lo hizo un profesor que es el que coordina la cátedra del Instituto Cervantes de la Universidad de Harvard, que es profesor también en una universidad aquí de Madrid. Esto se dice, se enseña, se escribe. En el siglo XX hay un profesor que ha recogido este testimonio y ha titulado su libro así, que se llama Por lo mal que habláis, y esto se lo dijo a un grupo de andaluces, precisamente Damaso Alonso. Os he reconocido por lo mal que habláis. O sea, hablamos mal. En España los andaluces son la especie inferior, su poca profundidad mental, y explica su poca profundidad moral. Lo dice Miguel de Unamuno, lo escribe. Los andaluces tienen la existencia de un vegetal, son vagos, al menos el animal interacciona con el medio. Esto lo dice Ortega y Gasset, filósofo de cabecera del Reino de España. Testimonios así a lo largo del siglo XIX, XVIII, y bueno, quizá a alguien le pueda sorprender, a alguien por ahí, o por aquí, por allá, lo que sea, la cierta ironía con la que yo diga filósofo del Reino de España. Pero a mí me escandalizaría más que mi cierta ironía lo que dice el propio filósofo, que lo dice en 1927 y lo vuelve a escribir, lo escribe en 1927 y lo vuelve a escribir y publicar en una revista que se autodenomina de intelectualidad, que se llama Revista de Occidente, en 1942, decía que no es un pecado de juventud. Bueno, testimonios así lo hay a lo largo de los siglos XIX, XVIII, XVII y XVI. Bueno, ¿cuál es la condición de posibilidad para que en el siglo XVI esta ideología de inferiorización del pueblo andaluz esté tan sólidamente consolidada? Ahí tenemos a Juan de Valdés, a Gonzalo Correa, a Covarrubia, a Benito Arias Montano, etcétera, etcétera, en términos similares a los que he leído con testimonio de la actualidad. Tengo 5 minutos. Bien, voy rápido. Las cosas no surgen de la noche a la mañana. Si esta ideología está presente en los discursos y no difieren de los discursos de los siguientes 500 años,
ha tenido que conformarse previamente. ¿Cómo y de qué manera? Dice el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel que la condición de posibilidad del ego cogito cartesiano, el yo pienso, es el ego conquiro, es el yo conquisto. La conquista de las Américas desde 1492 tiene un precedente en la conquista de Al-Ándalus, al interior de la península ibérica. El Reino de Castilla conquista Andalucía y ejerce una política de violencia contra los habitantes de este territorio. El historiador Javier García Fernández ha aplicado categorías analíticas de Boaventura de Sousa Santos para comprender todo esto de un modo diferente a la historiografía oficial del siglo XX, basado en un relato falso de una supuesta reconquista de cristianos contra musulmanes. Este relato se inventa en el siglo XIX con el término reconquista, que es un término inventado en el siglo XIX. La teoría de la línea abismal de Boaventura de Sousa Santos, como la de Fanon, nos habla de este lado de la línea, caracterizado por la regulación y la emancipación, y el otro lado de la línea, caracterizado por la violencia y el despojo. Fanon las llama zona del ser y zona del no ser, zona de la humanidad plena y zona de la subhumanidad y la no humanidad. Se trata más que de zonas geográficas, de posicionalidades en las jerarquías de poder social a escala mundial, como nos dice Ramón Grosfogel. García Fernández nos dice que pues que en el Valle del Guadalquivir y posteriormente en el Reino Nazarí de Granada, en Andalucía ambos, se ejercieron estas prácticas de violencia y despojo. Tales prácticas están jurídicamente fundamentadas en una serie de leyes que son llamadas limpieza de sangre. Además, la corona castellana impondrá una vigilancia biopolítica con consecuencias de vida y muerte, vida o muerte, en todo el Valle del Guadalquivir. Y luego también en Granada, con su anexión tras 1492. A través del Tribunal de la Santa Inquisición. El ser humano andaluz es inferiorizado en su modo de estar cultural y lingüísticamente en el mundo. De ahí la opinión de aquellos gramáticos, ortógrafos y tratadistas castellanos del siglo XVI. Esta limpieza de sangre deviene en limpieza lingüística como política de vigilancia biopolítica, que llega hasta nuestros días. A estas prácticas de ideología, como una de las patas de la modernidad, se le unen otras que fundamentarán la modernidad racista y, por tanto, nuestro tiempo histórico, constituido de un racismo estructural normalizado e invisibilizado a través de un sentido común epistémico y práctico. Además de la conquista de Al-Ándalus, nos dice Ramón Grosfogel, también la conquista de las Américas, la esclavización de personas africanas y los feminicidios de mujeres intelectuales en Europa quemadas en hogueras y señaladas falsamente como brujas, es la construcción discursiva de la bruja, como nos dice Silvia Federici. Toda esta ideología se conforma, pues, a través de lo que yo llamo un proceso de desespacialización. Desespacialización. Este concepto lo he desarrollado a partir del filósofo colombiano Santiago Castro Gómez y su híbris del punto cero, el desconocimiento de la espacialidad propia por parte del grupo dominante que construye así su privilegio, señalando como marcados y situados al resto de grupos humanos no privilegiados, dominados. Quiero señalar antes de concluir que si toda ciencia es un modo de interpretar la realidad con herramientas epistemológicas, debemos tomarnos en serio las trayectorias intelectuales y las condiciones sociales de producción de los conocimientos, pues como nos dicen Immanuel Wallerstein y Donna Haraway, respectivamente, los conocimientos pertenecen a su tiempo y están situados. Así como indica Audre Lorde, las herramientas del amo nunca destruirán la casa del amo. Y como nos dice Paulo Freire, el opresor para oprimir tiene su teoría, el oprimido para liberarse precisa de la suya. La contraposición es clara. Ideología, en tanto representación, ideología de la desigualdad, dominación y opresión, frente a ideologías de la igualdad y la justicia social. Ideología en el sentido expuesto aquí, insisto, con las antropólogas lingüísticas norteamericanas y la sociolingüística crítica. Y privilegio y desespacialización como conceptos fundamentales para entender sociolingüísticamente el mundo de hoy. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Igor. Muy interesante la discusión. Muchas gracias. Voy a leer algunos de los comentarios. Cole Paz dice, efectivamente, Max Weber dijo que si vamos a odiar, amar algo, hay que hacerlo de forma intensa y extrema. También quisiera agregar que en el doblaje, no sé si quisieron hacerlo a propósito o por exigencia del cliente que se encarga de revisar que el doblaje esté perfecto, entre comillas, para sus ojos. Podría repetir, bueno, es un comentario. No sé si
Exactamente, que es lo que... Parece quisiera que es un comentario, ¿no? Quisiera agregar... Del cliente, ¿no? Del cliente me refiero a Pixar, ¿no? Ajá. Estudio. Bueno, normalmente el doblaje se hace siempre en la variedad lingüística castellana, nunca se hace en otra variedad, y en este caso, claro, si el personaje lo reseteaban y empezaba a comportarse de manera, como un flamenco, es que en España el flamenco es andaluz, pero es que ya venía, es que esos estudios no son, o sea, esos dibujos no son españoles, esos dibujitos son estadounidenses, o sea, que lo que ya venía construido el racismo de allí, el racismo allí es claro en esto, todos personajes todo el tiempo, en Toy Story 1, en Toy Story 2, hasta llegar a Toy Story 3, nadie ha pervertido de la blanquitud de los personajes, es decir, los personajes son el ser ahí. Ahora este personaje lo resetean y se convierte en un latino, empieza a hacer cosas extrañas, cosas raras, arreglarlo, que vuelva Buzz, que así no lo quieren, está averiado, que somos averiados los del otro lado de la línea. Bien. Dani Stransky pregunta, ¿podría repetir el título del libro que acaba de publicar? Sí, la lógica de inferiorización de las variedades lingüísticas no dominantes. Si quieres un momentito comparto, no voy a tardar tiempo, comparto la pantalla y pongo la portada. Espérate un momento. ¡Rápido! Hay que cambiar el interruptor. No. ¡Soltadme, secuaces de Hur! El Tribunal Galáctico. Ahora, aquí. Ah, qué bien. Esta la... Bueno. Captura de pantalla. Muy bien. Ahora... gracias, Igor. Sol Olalde dice, la escena de Buzz siempre me pareció racista, pero no había caído en cuenta de la discriminación lingüística que también representa. Desconozco si en el doblaje que tenemos en México, esa escena la dobló un español, imagino que no, pero a mi parecer se nota muchísimo que se están mofando de esa lengua y su cultura. Sí, en el doblaje que se hizo para Latinoamérica, que normalmente se hace en México, o tradicionalmente se ha hecho en México, en este caso, claro, está siendo todo el tiempo doblado, vamos a decirlo en latino, en mexicano, lo que sea. Claro, arte viene el contrapunto y el andaluz, o sea, el flamenco, ¿con qué lo identifican ustedes? Lo identifican genéricamente con España, es decir, las distinciones que hacemos al interior del Estado español en Latinoamérica no se suelen hacer, es decir, que, bueno, quién sabe si eso es andaluz, ¿no? Es español y ya. Y claro, pues el doblaje iba a ser necesariamente como hablan, como se representa habitualmente como hablan los españoles, que no precisamente como hablo yo. Entonces, ese personaje hablaba así, con la variedad lingüística castellana. Cosa absurda, pero bueno, eran unos dibujos. Claro, el doblaje ahí, lo que era un doblaje de una película construida racistamente en Estados Unidos, como digo. ¿Qué pasa aquí? No aplica lo mismo al caso latinoamericano, porque la relación de fuerzas que hay entre Latinoamérica y España no es la misma que está ejerciéndose entre lo anglosajón y lo latino, o entre lo castellano y lo andaluz. Como si la doblaran yo qué sé, si la doblaran en China y eligieran una variedad allí, o en otro sitio, no lo sé. Habría que ver otros doblajes, pero la cuestión es que hay que hacer esta diferenciación con el respecto a esos doblajes donde la relación de fuerza no es la misma, no aplica del mismo modo, en paralelo, como sí lo hace Castilla-Andalucía, salvando las distancias, con lo anglosajón y lo latino en Estados Unidos por las implicaciones que tiene. Claro. Sí, creo que en México también suena andaluz esa escena. Creo que era así. Es un estereotipo, ¿no? De los español en general, ¿no? Es interesante. Bueno, tampoco no hay nada malo con ser flamenco. De hecho, yo mismo puedo cantar flamenco o tocar las palmas y no hay nada malo. No es cosa averiada. Es un modo de estar culturalmente en el mundo
como no hay nada malo en ser mariachi, ¿no? ¿No? O cantar un bolero, ¿no? Yo qué sé, o bailar salsa, yo qué sé. Sí, claro, no hay nada inherentemente malo ahí. Y bueno, Armando González, enhorabuena, Igor, por su participación. Creo que rara vez nos detenemos a pensar en el dialecto andaluz cuando en América hablamos de discriminación lingüística. Heredamos mucho de sus rasgos lingüísticos y fonéticos y eso nos vincula también. Muy bien, creo que es un comentario. Gabriel Soto, muy bueno, podremos conseguir el libro aunque sea en formato digital, es una pregunta. Si quieres leo el resto para que nos dé más tiempo. Ricardo Canchola Cedillo, es tan triste que personas que conmemoramos y hasta citamos en trabajos académicos son partícipes de la discriminación. Sí, lo de Ortega Gasset y uno a uno, ¿no? O sea, está terrible, ¿no? Bueno, ya nos comentarás, Igor. Rodrigo Díaz comenta, muy buenos días desde México, doctor Igor Rodríguez, excelente reflexión. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué se debería hacer ante el comportamiento de dichas instituciones? ¿Se debería ignorar debido a que dichas instituciones no tienen control ni autoridad sobre la lengua? ¿Ha habido algún movimiento dentro de España contra la discriminación lingüística hacia la variante andaluz? Me voy a responder primero a lo Yo creo que sí. Ajá, sí. A lo último, bueno, va en la línea de lo que dijo María del Refugio, que con respecto a México hay una ley contra la discriminación, pero realmente se supone que no puedes discriminar a nadie lingüísticamente, pero eso sucede. Sucede y tiene repercusiones desde el punto de vista laboral y desde otros puntos de vista. Pero bueno, como las facturas hay que pagarlas, pues lo laboral es muy importante. Que no te contraten por un trabajo, por tu origen geográfico, por tu origen lingüístico. No hay una ley como el anteproyecto de ley que se presentó, que creo que solo ha quedado un anteproyecto de ley en Francia con respecto a la discriminación lingüística. Esa ley es necesaria. Que alguien pudiera ir a un tribunal para que se le protegieran los derechos o en la misma universidad. Lo que pasa es que no lo he citado aquí. En la universidad se discrimina a personas. Claro, esto se dice así, bueno, se dice tal cual, ¿no? Y claro, como no hay una ley y está todo en un vacío legal y sucede con total impunidad y como no se toma en serio, porque siempre le está ocurriendo a personas con escaso poder social, pues queda en, sí, hombre, ¿eso cómo va a suceder? Pues sí, sucede, al alumnado se le calla, se le excluye de la ecuación social, en tanto que el alumnado en una clase es parte de una práctica discursiva, es decir, que algo tiene que decir, está hablando y hablar es un contenido. Ya lo diga de modo mexicano, de modo andaluz, de modo cubano, o lo diga con acento de Manchester, lo que sea, pero hablar es contenido y esa persona se está expresando. Y cuando se le dice, aquí no se habla así, o se le ridiculiza y por tanto no se le escucha el contenido, eso debería ser perseguido por las propias universidades y no lo hacen a pesar de que los estatutos de las universidades hablan de la no discriminación, todos más o menos todos los estatutos son algunos más tibios que otros, pero más o menos todos hablan de que la universidad promueve la igualdad, la justicia social, el conocimiento entre los pueblos, la no discriminación por cualquier motivo, que más o menos lo que viene en todas las constituciones de los estados burgueses. Todo eso viene ahí, pero bueno, la práctica es bien otra. Y otra cosa que lo de Ortega ya sé que también me habían preguntado. Voy a responder leyendo dos o tres líneas si se me permite un momentito, y para ello pues lo muestro aquí en la pantalla para que se vea que esto no está traído de un sitio periférico, estos son cartas, este es Miguel de Unamuno y lo de arriba. Las tres cosas, ya le pega el pantallazo, después lo tienen ustedes. A ver, que es que me lo atrapa esto. Me preocupa mucho y lo que da, dice, no puedo tragar a esa gente somos los andaluces, no puedo tragar a esa gente entre las que usted vive. Me parecen huecos, inconsistentes, mafiosos, realmente tontos. El andaluz es en España una especie inferior. Por mucho talento que tenga, es memo por dentro.
en política, en literatura, en arte, en elocuencia, sobre todo, nos tienen perdidos. Yo no sé qué idea le merecerán a usted, que vive entre ellos, pero yo no lo resisto. Bueno, como ha citado literatura, Lorca era andaluz, Alberti era andaluz, Juan Ramón Jiménez era andaluz, Luis Cernuda era andaluz, Vicente Alessandri era andaluz. Lo digo porque estos son muy famosos, ¿no? Los tenía desconcertados. Bueno. En fin, bueno, no, se requeriría mucho más tiempo para discutir todo, Igor, pero muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a continuar, ya estamos sobre el tiempo también.